En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias en esta noche por darnos la vida todopoderoso, la salud, el amor de nuestra familia, nuestro trabajo, Señor, nuestros estudios. Y queremos invocar la presencia del Espíritu Divino. Te pedimos a ti, Padre Celestial, que nos inspires, que nos llenes de tu presencia, que compartas con nosotros el Espíritu de Cristo, que sea Él el que nos guíe, el que nos oriente, el que nos instruya, que no sea solamente nuestra mente humana, limitada y pecadora, la que esté presente, Señor, sino que ella sea alimentada por la voz de tu Espíritu. Colocamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestra boca a tu servicio, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, en este momento e ilumínanos, guíanos, instrúyenos y revélanos lo que realmente el Padre y el Hijo quieren enseñarnos en esta noche. Hazte presente en nuestro hogar, en nuestra vida, y oriéntanos. Perdona nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestros errores. Somos pecadores e imperfectos delante de ti. Ven, Espíritu Santo, y pósate sobre nosotros y ábrenos el conocimiento. Te aceptamos y te recibimos humildemente. Amén, amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces a hacer la lectura del capítulo número 3 del libro del Levítico. Los sacrificios de reconciliación. Si alguien toma de sus ganados una vaca o un toro para ofrecer al Señor un sacrificio de reconciliación, el animal ofrecido no deberá tener ningún defecto. El que presenta la ofrenda pondrá la mano sobre la cabeza del animal ofrecido y luego lo degollará a la entrada de la tienda del encuentro. Los sacerdotes, por su parte, rociarán con la sangre los costados del altar. El que presenta el animal para ofrecer un sacrificio de reconciliación deberá presentar al Señor como ofrenda quemada la grasa que cubre las vísceras del animal, los riñones, la grasa que los cubre y que está sobre los lomos, y la parte grasosa del hígado, que deberá quitar junto con los riñones. Los sacerdotes harán arder todo esto en el altar, junto con el animal que se va a quemar en la leña ardiente, como ofrenda quemada de aroma agradable al Señor. Si alguien ofrece al Señor un animal de sus rebaños como sacrificio de reconciliación, deberá ofrecer un macho o una hembra sin ningún defecto. Si ofrece un cordero, al presentarlo ante el Señor, le pondrá la mano en la cabeza y luego lo degollará ante la tienda del encuentro. Entonces los sacerdotes rociarán con la sangre del animal los costados del altar. El que ofrece el animal como sacrificio de reconciliación deberá presentar al Señor como ofrenda quemada la grasa, la cola entera cortada al ras del espinazo, la grasa que cubre las vísceras, los 2 riñones, la grasa que los cubre y la que está sobre los lomos y la parte grasosa del hígado que habrá de quitar junto con los riñones. Luego el sacerdote quemará todo esto sobre el altar
como ofrenda de alimento quemada en honor del Señor. Si el animal que ofrece es una cabra, al ofrecerla ante el Señor, le pondrá la mano en la cabeza y luego la degollará ante la tienda del encuentro. Entonces los sacerdotes rociarán con la sangre los costados del altar. Si el animal que ofrece es una cabra, al ofrecerla ante el Señor, le pondrá la mano en la cabeza y luego la degollará ante la tienda del encuentro. Entonces los sacerdotes rociarán con la sangre los costados del altar. El que ofrece el animal puede tomar y presentar como ofrenda quemada en honor del Señor toda la grasa que cubre las vísceras, los 2 riñones, la grasa que los cubre y que está sobre los lomos, y la parte grasosa del hígado, que deberá quitar junto con los riñones. Luego el sacerdote quemará todo esto sobre el altar, como ofrenda de alimento quemada, de aroma agradable. Toda la grasa es para el Señor. Esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos, donde quiera que ustedes vivan. No coman nada de grasa ni de sangre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, continuamos con el libro del Levítico, que nos enseña y nos orienta, nos instruye de cómo Dios le ordenaba a los israelitas las diferentes ofrendas y los diferentes sacrificios que debían realizarse en su culto de adoración al Dios verdadero. Aquí nosotros debemos tener en cuenta algo muy, muy importante y que vamos a ir recalcando en la medida que vamos a ir avanzando en este proceso. Y es la importancia de hacer las cosas como Dios manda, como Dios quiere. Y no solamente las cosas del Antiguo Testamento, sino también las cosas del Nuevo Testamento. En este caso, las cosas ordenadas por Cristo a su iglesia, como Cristo se las transmitió, se las enseñó y estableció a los apóstoles, que fueron los encargados de multiplicar y de llevar a cabo el proyecto de iglesia que Cristo había fundado en ellos, principalmente en la persona de Pedro, como líder principal, como ese pastor principal, protector y cuidador. Entonces aquí nosotros podemos ver de que Dios es muy específico a la hora de indicarle a sus sacerdotes y a su pueblo cómo debían hacer las cosas. El capítulo 3 nos habla acerca de cómo se debían hacer los sacrificios de reconciliación. El sacrificio de reconciliación es orientado a buscar la comunión con Dios, a buscar la paz con Dios, a querer entrar en esa dinámica de convivencia con el Señor. En primera instancia, podemos ver cómo el Señor va definiendo, dependiendo el tipo de animal o el tipo de ganado que se utilizaba por parte del oferente o del adorador, cómo debía hacerse el sacrificio. Dependiendo del ganado, se hacían ciertas cosas por la naturaleza del animal, pero el trasfondo espiritual era el mismo. Aquí nosotros podemos tener primero a Dios como el que recibe
la ofrenda, como el que recibe el sacrificio de reconciliación. Porque los que ofendemos somos nosotros. Porque los que nos hemos apartado de Dios somos nosotros. Los que hemos entrado en guerra con Dios hemos sido nosotros. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos buscar, sacrificar, poner en vez de nuestra vida, en vez de nuestra sangre, en vez de nuestro ser, un sustituto. Y es ahí cuando entra el ofrecimiento, ya sea de una vaca o de un toro, ya sea de una oveja o una cabra, ¿verdad? Los diferentes animales que en el capítulo 3 se nos está definiendo que pueden ser ofrecidos. Ahora se nos dice que antes que el oferente, o el oferente no, el que ofrece el sacrificio, no podía entrar al tabernáculo. Tenía que quedarse en la puerta. Y tomaba el animal y se identificaba con él colocándole la mano sobre la cabeza. O sea, que ese animal tomaba el lugar de la persona que estaba ofreciendo el sacrificio. Ese animal tenía que morir. ¿Y quién lo iba a asesinar? ¿Quién le iba a quitar la vida? La persona que estaba ofreciendo el sacrificio. Representación de el costo altísimo del pecado. El pecado tiene un costo tan alto que es capaz de cuesta la vida de un ser viviente, la sangre de un ser viviente. Y es ahí cuando el Señor hace que la persona que está buscando la reconciliación con Él se identifique con el animal, establezca una conexión con Él al tocarlo en la cabeza, para que para que le duela. Porque todos estos sacrificios, lo que buscaban era concientizar al ser humano, concientizar al israelita de que pecar era algo costoso, que infringir la ley y estar no estar en comunión con Dios era algo que costaba la vida. Luego nos dice que el mismo que estaba ofreciendo debía degollar al animal. Me imagino yo que él podía sentir cómo el animal lo veía, cómo el animal podía de pronto luchar por su propia vida en las manos de la persona. Eso era algo impactante, quitarle la vida a un ser vivo. Luego nos dice que ahí ya intercede un cuarto elemento. Entonces, primero está Dios, que es el ser que recibe el sacrificio y al cual estamos buscando reconciliarnos. El segundo es aquella persona que está haciendo el sacrificio. Lo tercero sería el sacrificio, el animal que toma el lugar de la persona que ha ofendido a Dios y que busca reconciliarse con Dios. Y cuarto, el sacerdote. El sacerdote, como ministro de Dios, es encargado de tomar la sangre del animal ofrecido y de rociarla por el costado del altar. Ahora, todo esto es prefigura de nuestro Señor Jesucristo, ya que el animal ofrecido, fíjense, dice que cualquiera que sea el animal, macho o hembra, debe ser un animal sin defecto. Esto era una simbología de que aquel que debía tomar el lugar nuestro en el sacrificio de reconciliación definitivo tenía que venir sin pecado, tenía que ser perfecto. Así como un hombre perfecto pecó, así un hombre perfecto tenía que pagar con su sangre el sacrificio de reconciliación. Él
nos debía traer en su carne, y por medio de su sangre, nos debía traer la reconciliación. Por eso Jesús, cuando resucita y encuentra a los discípulos, a los apóstoles reunidos el primer día de la semana, Él los saluda diciendo: la paz con ustedes, la paz. Jesús siempre está dando la paz, le da la paz a sus discípulos, porque ya Él los ha reconciliado con el Padre a través de su sacrificio hermoso, maravilloso y valioso. Otro de los elementos que podemos ver en el capítulo, para hacer un resumen, es que no solamente se ofrece la sangre, que es la vida. La sangre es la vida del ser humano y es la vida del ser viviente, sino que también se ofrecía la grasa que se podía obtener del animal. Y fíjense, los riñones, qué tan importantes son los riñones y el hígado. Me llama mucho la atención que estos dos órganos sean ofrecidos a Dios como un sacrificio de reconciliación. Los sacrificios siempre tenían que costar. Siempre Dios exigía algo que le costara al ser humano, que fuera difícil de desprenderse. En la antigüedad, en este tiempo, y estos animales tenían una grasa que era muy rica para comer y era muy rica para vender, o sea, se le podía sacar bastante beneficio. Y por eso Dios lo exigía. ¿Para qué? Para que ellos aprendieran a contenerse, para que ellos pudieran ver el valor, el costo del pecado, y que ellos también pudieran desprenderse de cosas valiosas y dárselas a Dios, que es el más importante. Entonces aquí no solamente Dios exige para el sacrificio de reconciliación la sangre, que representa la vida, sino que también la grasa, que representa la energía del ser viviente. En la grasa de la criatura, en la grasa del ser humano, está acumulada la energía de la criatura. Entonces fíjense que nos está pidiendo Dios no solamente que le entreguemos nuestra vida, sino que también le entreguemos nuestras energías. Que todo lo que hagamos en nuestra existencia sea para gloria de Él. Eso es lo que está pidiendo simbólicamente y espiritualmente este sacrificio de reconciliación. Si tú quieres estar en comunión conmigo, dice el Señor, si tú quieres vivir conmigo reconciliado, tienes que entregarme a mí tanto tu vida, que es representada en la sangre, como tu grasa, que son tus energías, que son tus fuerzas, que son tus intenciones. Eso es lo que trata de decir este sacrificio de reconciliación. Y va solicitando las partes que son muy valiosas para la persona que está haciendo el sacrificio. Ese es el fin pedagógico y espiritual que quiere Dios enseñarle a su pueblo, al pueblo de Israel en primera instancia, y también a nosotros. Porque a nosotros poder entender todas estas cosas, podemos ver que pecar es costoso. Que desde el principio de los tiempos, para Dios, el pecado representa una gran pérdida para el ser humano. Representa el desprenderse de muchas cosas muy valiosas, no solamente un animal, sino uno mismo. Perder la gloria de Dios, perder el amor de Dios, eso es muy importante. Otra cosa que podemos ver es que esta ley iba a ser permanente e iba a pasar de padre a hijo, una tradición. Son muy importantes las tradiciones dentro del pueblo de Dios. Una cosa son las tradiciones populares y otra cosa es la tradición de la iglesia, la tradición del pueblo de Israel.
que fue la primera iglesia que tuvo el Señor aquí en la tierra, ¿verdad? El pueblo de Israel fue una iglesia. Y la iglesia es en sí un pueblo, el pueblo de todos los pueblos de la tierra. Entonces, aquí lo que nos quiere decir el Señor en el capítulo 17 dice, esta es una ley permanente que pasará de padres a hijos y donde quiera que ustedes vivan. No coman nada ni de grasa ni de sangre. Ahora, ¿eso por qué también sucedía? En primera instancia porque Dios quería preservar a su pueblo, porque en tanto en la grasa como en la sangre habitan microorganismos peligrosos para el ser humano. Y ahí podemos ver cómo han pasado enfermedades de animales a seres humanos, creando epidemias, pandemias, ¿verdad? Una gran mortandad, porque el ser humano comienza a manipular de manera poco beneficiosa la sangre de los animales y también las partes como la grasa. Entonces, en estas partes, en la antigüedad y todavía ahora, había muchos parásitos, habían hasta las tenias, se alojaban dentro de estos animales en esas partes, como la grasa y como la misma sangre. Entonces Dios, muchas leyes que Dios le da al pueblo de Israel son para preservarlos como pueblo de una infinidad de peligros de salud, porque en ese entonces y en ese tiempo no había una medicina desarrollada como la tenemos ahora, que tenemos antibióticos, que tenemos antiparasitarios, ¿verdad? Que tenemos todas esas cosas. Entonces es muy importante eso, el sacrificio de reconciliación, que nos mira siempre o nos hace ver siempre a Cristo. Cristo es el sacrificio perfecto. Cristo es el sacrificio único que Dios definitivamente recibió para que nosotros tuviéramos la capacidad de ser llamados hijos de Dios, para que nosotros pudiéramos ser llamados hermanos de Cristo, hijos de la Virgen María, y que nosotros podamos tener acceso al Padre y a su gloria y a su visión beatífica por medio del sacrificio del único Señor, del único Rey, del único dueño de la Iglesia Católica, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a verlo más profundamente, cómo este sacrificio de reconciliación está muy enlazado con nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de Dios. Ahora vamos a ver la ley, o sea, la misma palabra nos va a decir por qué la sangre. Vámonos a el mismo Levítico, el mismo libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, dice: porque todo ser vive por la sangre que está en él, y yo se la he dado a ustedes en el altar para que por medio de ella puedan ustedes pagar el rescate por su vida, pues es la sangre la que paga el rescate por la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, fíjense, voy a repetirlo nuevamente porque es muy claro. En la sangre, porque hay derramamiento de sangre en los sacrificios, tanto de expiación como de reconciliación, ¿verdad? En los holocaustos. ¿Por qué se toma la vida de un ser? ¿Por qué? Porque en la sangre nosotros tenemos la vida. Por eso, una cosa es beber sangre y otra cosa es transferirnos sangre. Cuando una persona recibe una transfusión de sangre, no está bebiendo sangre, está recibiendo vida de otra persona que le ha dispuesto con amor compartir su vida para que esa persona
pueda continuar viviendo. Recordemos que Dios quiere siempre que nosotros vivamos, que nosotros seamos felices, que nosotros tengamos la oportunidad de darle gloria vivos en primera instancia. Dios, cuando prohíbe el comer sangre, lo hace porque en la antigüedad los pueblos paganos hacían sacrificios de sangre a sus ídolos, se bebían la sangre, eran muy perversos con los animales, con los mismos niños. Entonces Dios aborrecía todo eso. Muy diferente a una transfusión de sangre, donde lo que se busca es salvar la vida de una persona. ¿Cómo? A través de que otra u otras compartan una parte de su vida con aquel o aquellos que lo necesitan. Son dos cosas muy diferentes. Eso hay que tener claro. Ahora, hay que tener sobre la marcha que en el sistema judicial divino, la vida se paga con sangre. Vamos a repetirlo, dice, porque todo ser vive por la sangre que está en él. Obvio, por medio de nuestra sangre llegan los nutrientes a todas las partes de nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos una mala circulación y la sangre no nos llega a un dedo, puede haber gangrenación y nos lo tienen que cortar. Y así sucesivamente. ¿Miren qué tan importante es la sangre? Si la sangre no llega al cerebro o a las partes que tiene que llegar, porque no se mete, no puede estar metida en la cavidad craneana, sino que llega a los lugares donde deposita el oxígeno, el cerebro se muere y quedamos muertos en vida. Fíjense la importancia de la sangre. A través de la sangre nosotros podemos entender si una persona está enferma, si una persona es saludable o no. Hay muchas cosas que la sangre nos dice sobre la vida. Entonces, aquí el Señor nos dice, en la sangre está la vida del ser viviente. Y yo les he dado la sangre en el altar para que por medio de ella ustedes paguen su vida, paguen el rescate de su vida. Pues la sangre paga la vida. O sea, en el sistema legal divino, el pecador tenía que morir. Y la única forma de que el pecador pudiera mantenerse vivo era matando a una criatura que derramara su sangre por él. Por eso en el capítulo 3 vemos que la persona que va a buscar la reconciliación coloca su mano sobre la cabeza del animal que va a ser sacrificado antes de asesinarlo, para identificarse con él, para decir, este animal va a dar o va a derramar su sangre en vez mío. Eso es lo que nos trata de decir el capítulo número 17 del Levítico en su versículo 11. Y quería compartir esa aclaración, que una cosa es beber sangre y otra cosa es recibir una transfusión de sangre. Son dos cosas totalmente diferentes. Vámonos entonces ahora, ¿quién debía ser el sacrificio definitivo, el sacrificio perfecto que debía tomar el lugar del ser viviente, de los hijos de Adán? Vámonos a el libro de Isaías, capítulo 53, versículos del 1 al 12, todo el capítulo. Ahí nos va a hablar quién es nuestro Cordero, quién es nuestro sacrificio de reconciliación en el Antiguo Testamento. Una profecía de Isaías. Dice, ¿quién va a creer lo que hemos oído? Fíjense, la fe empieza por el oído. ¿A quién ha revelado el Señor su poder? El Señor quiso que su siervo creciera como planta tierna que hunde sus raíces en la tierra seca. Recordemos, Cristo fue un ser tierno,
un ser lleno de amor, un ser lleno de luz, un ser que trajo el verdadero significado de la palabra amar. ¿Sí? Y creció en Judea, ¿sí? Que es el Medio Oriente, que tiene muchas partes desérticas, muchas partes áridas. No tenía belleza ni esplendor, su aspecto no tenía nada atrayente. ¿Por qué los judíos no lo aceptan? Porque él no era majestuoso, no era un guerrero poderoso, no era un guerrero de espada que iba a destruir al imperio romano, no era como David, no era como David. Los hombres lo despreciaban y lo rechazaban. Era un hombre lleno de dolor por la pasión, ¿verdad? Acostumbrado al sufrimiento. Ahora, nosotros podemos ver de que Jesús estaba acostumbrado al sufrimiento no porque él sufriera en sí, sino porque estaban viendo el sufrimiento de la humanidad. Él estaba observando cómo su pueblo, la humanidad, gemía de sufrimiento y de dolor. Eso también lo podemos entender así. Como alguien que no merece ser visto, lo despreciamos, no lo tuvimos en cuenta. Y sin embargo, él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía. Fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Fíjense, nos trajo la paz. El castigo que él sufrió nos trae la paz, la reconciliación con Dios. Él es el sacrificio de reconciliación con Dios definitivo. Por sus heridas alcanzamos la salud. Todos nosotros nos perdimos como ovejas, siguiendo cada uno su propio camino. Pero el Señor cargó sobre él la maldad de todos nosotros. En vez de nosotros morir, Dios ofreció a su propio Hijo para que nosotros, colocando nuestras manos sobre él, pudiera él rescatar nuestra vida. Fue maltratado, pero se sometió humildemente y ni siquiera abrió la boca. Lo llevaron como cordero al matadero y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se metió a defender a Jesús, nadie. Sus discípulos lo abandonaron. Las mujeres eran un cero a la izquierda. Quienes debían defenderlo de las fuerzas romanas fueron los que lo condenaron. Poncio Pilato, que podía defenderlo, se lavó las manos. Ahí podemos ver cómo Jesús quedó completamente solo. Se lo llevaron injustamente y no hubo quien lo defendiera. Nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra. Le dieron muerte por los pecados de mi pueblo. Lo enterraron al lado de hombres malvados. Lo sepultaron con gente perversa. Aunque nunca cometió ningún crimen, ni hubo engaño en su boca. Era una oveja sin mancha. El Señor quiso oprimirlo con el sufrimiento, y puesto que Él se entregó en sacrificio por el pecado, tendrá larga vida y llegará a ver a sus descendientes. Sus descendientes somos nosotros. Por medio de Él tendrán éxito los planes del Señor. El Todopoderoso cumple su plan de salvación en la persona de Cristo. Después de tanta aflicción verá la luz de la resurrección, el domingo de resurrección, y quedará satisfecho al saberlo. El justo siervo del Señor liberará a muchos, los que tengan fe en Él y obedezcan sus mandamientos, pues cargará con la maldad de ellos. Por eso Dios le dará un lugar entre los grandes
y con los poderosos participará del triunfo, porque se entregó a la muerte y fue contado entre los malvados. Fíjense, él estaba solamente iban a crucifixión los peores criminales de la época romana, del Imperio Romano. Solo los peores criminales, los más bajos, eran a los que se le daba la muerte por crucifixión. Cuando en realidad cargó con los pecados de muchos, cuando la persona le colocaba la mano sobre el animal, sobre la cabeza del animal, todos sus pecados y todo su ser en sí era traspasado simbólicamente al animal. Acá sí, a través del bautismo, a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo, se traspasa, más que todo en el bautismo, se traspasa toda esa vida pecaminosa que hemos tenido, que teníamos de naturaleza pecaminosa, pasa a nuestro Señor Jesucristo y ya con su sacrificio ya paga nuestros pecados, ¿verdad? Lo mismo sucede también en el sacramento de la reconciliación o la confesión. Bueno, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ver en qué momento Jesús toma el lugar de nosotros. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo toda la pasión de Cristo tiene su porqué en el Antiguo Testamento. Todo lo que Cristo hizo, todo lo que Cristo padeció, tenía que pasar porque tenía que ser fiel reflejo de los sacrificios que se ofrecían en el Antiguo Testamento, para que se cumpliera toda la ley. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículos del 15 al 26. Dice, Jesús es sentenciado a muerte. Dice, durante la fiesta, el gobernador acostumbraba a dejar libre a un preso, el que la gente escogiera. Había entonces un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Y estando ellos reunidos, Pilato les preguntó, ¿a quién quieren ustedes que les ponga en libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús, el que llaman el Mesías? Porque se había dado cuenta de que lo habían entregado por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa mandó a decirle, no te metas con ese hombre justo, porque anoche tuve un sueño horrible por causa suya. Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos convencieron a la multitud, al pueblo de Israel, de que pidiera la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador les preguntó otra vez, ¿a cuál de los dos quieren ustedes que les ponga en libertad? Ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les preguntó, ¿y qué voy a hacer con Jesús, el que llaman el Mesías? Todos contestaron, crucifícalo. Pilato les dijo, pues qué mal ha hecho, es un cordero perfecto, sin mancha. Pero ellos como pueblo de Israel y como humanidad lo ofrecieron en la puerta como sacrificio de reconciliación. Pero ellos volvieron a gritar, crucifícalo. O sea, nosotros lo vamos a acabar en el altar, que es en la cruz del Calvario, que sería el altar de la nueva alianza. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino que el alboroto era cada vez mayor, mandó traer agua y se lavó las manos delante de todos diciendo, yo no soy responsable de la muerte de este hombre, es cosa de ustedes. Y fíjense lo que está escrito. Nosotros y nuestros hijos nos hacemos responsables de su muerte. Y eso se cumplió. Entonces Pilato dejó libre a Barrabás
Luego mandó a azotar a Jesús y lo entregó para que lo crucificaran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí, ¿qué sucede? Sucede que aquí está Jesús Barrabás, que representa a la raza humana, al hombre pecador, al revoltoso, al asesino, al mentiroso. Y aquí está el santo, el siervo del Señor, perfecto, sin pecado, sin mancha, sin mentira en su boca. Y el pueblo escogió y sigue todavía escogiendo al criminal. Y manda a la muerte al justo. ¿Qué nos está tratando de decir el Señor aquí con esto? Que Cristo tomó el lugar del pecador. Que en vez de ir a muerte, Barrabás, que era el que había ofendido a Dios con su vida, quien toma el lugar de Barrabás, el asesino, es Cristo. Y Barrabás queda libre, porque Cristo va a pagar por su culpa. Por eso sucede eso. Por eso pasa lo de Barrabás y Jesús. Aquí estamos viendo el sacrificio de reconciliación. Bueno, vamos a ver qué nos dice Hebreos capítulo 2, versículos del 10 al 18, que nos va a dar una claridad más acerca del sacrificio de Jesús. Dice: todas las cosas existen para Dios y por la acción de Dios, que quiere que todos sus hijos tengan parte en su gloria. Eso es lo que se llama común. Para eso es el sacrificio de reconciliación y el sacrificio de comunión o de paz, como lo queramos llamar. Dios quiere tenernos a su lado. Punto. Que no haya nada legal que le impida a Dios tenernos a su lado, tenernos en sus brazos, tenernos en su gloria. Por eso, Dios, por medio del sufrimiento, tenía que hacer perfecto a Jesucristo, el Salvador de ellos, o sea, el Salvador de nosotros. Porque todos son del mismo Padre. Todos somos de Papito Dios. Tanto los consagrados como el que los consagra. Cristo como cabeza y nosotros como cuerpo, uno solo somos. Por esta razón, el Hijo de Dios no se avergüenza de llamarnos hermanos. Cristo nos ama como hermanos. Al decir en la Escritura: hablaré de ti a mis hermanos y te cantaré himnos en medio de la congregación. También dice: en él pondré mi esperanza. Y otra voz dice: aquí estoy con los hijos que Dios me dio. Fíjense que Jesús dice, cuando está orando en San Juan, él habla acerca de los apóstoles y les dice que los que el Padre le dio, ninguno se ha perdido, solamente aquel que desde siempre iba a la perdición. ¿Sí? Pero que así como lo recibió del Padre a los discípulos, a los apóstoles, así los había guardado y así los había mantenido junticos y unidos. Aunque Satanás había pedido zarzariarlos para separarlos, dividirlos, incluyendo a Pedro, al cual directamente había pedido permiso para zarzariarlo, pero que él había rogado por Pedro, por el Papa, para que su fe no desfalleciera, para que su fe no se extraviara. Porque Pedro es el guardián de la doctrina, es el guardián de la fe. Eso no quiere decir que sea impecable, que no vaya a pecar, sino que es infalible en la fe y en la doctrina que le depositó Cristo. Entonces por eso ahí dice: aquí estoy con los hijos que me dio. Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar, es decir, al diablo.
De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la muerte viven como esclavos durante toda la vida. Pues ciertamente no vino para ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. Y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces ahí estamos viendo cómo Jesús vino para rescatarnos, vino para darnos la libertad, vino para destruir el poder de Satanás. Satanás es un espíritu maligno, poderosísimo, inteligentísimo, un ser que hay que tenerle respeto, que hay que huirle. A Satanás no lo podemos enfrentar nosotros mismos. Tenemos que dejar que sea Cristo Jesús quien lo reprenda, que sea Cristo Jesús quien nos defienda, que sea Cristo Jesús quien nos ilumine y nos bendiga, porque Él sí tiene poder. Y vamos, para terminar, vamos a ver cómo este sacrificio de reconciliación que hizo Jesús es el definitivo. Vámonos a Hebreos capítulo 9, el mismo Hebreos capítulo 9, versículos del 11 al 14. Veamos cómo el sacrificio y la eficacia del sacrificio de Cristo. Dice: pero Cristo ya vino y ahora Él es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. Recuerdo de que nosotros, como Iglesia Católica, Apostólica y Romana, guardamos la alianza del monte Sión, que es la alianza de nuestro Señor Jesucristo, con sus mandamientos y con todo lo que Cristo dejó, el sacerdocio de Melquisedec, que podemos ver en el clero católico, los sacramentos, un nuevo día de descanso que sería el domingo, día del Señor, etcétera, etcétera. Nos dejó una madre, ya tenemos acceso al cielo, por eso tenemos santos, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, el santuario donde Él actúa como sacerdote es mejor y más perfecto. Y no ha sido hecho por los hombres. Es decir, no es de esta creación. Por eso la alianza tiene un nuevo día. Porque es de una creación. La alianza del monte Sión es de la creación principal. No es de esta creación humana del sábado. Es de la creación nueva. Recuerden que Jesús dice: he hecho todas las cosas nuevas. Cristo ha entrado en el santuario ya no para ofrecer la sangre de chivos y becerros, sino su propia sangre. Ha entrado una sola vez y para siempre, y ha obtenido para nosotros la liberación eterna. ¿Verdad? Es verdad que la sangre de los toros y chivos y las cenizas de la becerra que se queman en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¿cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo? Pues por medio del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y entonces así podemos ver cómo nuestro Señor Jesucristo es nuestro sacrificio de reconciliación y de comunión con el Padre y con la vida espiritual, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.